Los velos de la sociedad ocultan misterios profundos, y cada uno de nosotros lleva consigo un enigma insondable. Incluso entre nosotros, mi querido interlocutor, hay sombras ocultas que desafían la luz de la verdad. Sin embargo, seamos honestos, la verdadera fuente de enigmas reside en el corazón del Vaticano. ¿Qué, en definitiva, sucede tras los muros sagrados de la Ciudad del Vaticano? Aquí desentrañaremos los velos que ocultan los secretos más profundos de la Santa Sede. Prepárese para una revelación que desafiará incluso a los más firmes creyentes, pues los misterios guardados por el Vaticano no son para los débiles de corazón. Vamos allá. Número 10. El genocidio de Ruanda en 1994. La Iglesia Católica Romana, sin duda, estuvo involucrada en algunas cosas bastante horribles en su larga e histórica trayectoria, pero parece tener un historial especialmente malo de ofrecer protección y refugio a los perpetradores de algunos de los crímenes contra la humanidad más horribles del mundo. Han sido menos que escrupulosos en las alianzas que formaron y los pactos que hicieron. Uno de esos momentos de vergüenza fue después del genocidio de Ruanda en 1994. Este fue uno de los eventos más impactantes y brutales de la memoria moderna. Entre el 7 de abril y el 15 de julio de 1994, hasta 800.000 personas fueron asesinadas en Ruanda. Las víctimas de esta masacre eran predominantemente miembros del grupo étnico minoritario Tutsi y también algunas personas que eran moderadas entre los Hutus y los Twa. Fueron masacrados por milicias Hutus en un ataque impactante e intensamente brutal. La Iglesia Católica aparentemente fue cómplice en el genocidio y en la protección de sus perpetradores durante las secuelas. Muchas de las masacres ocurrieron en iglesias y misiones donde las personas se habían refugiado mientras eran perseguidas por los extremistas. Sacerdotes católicos y miembros de la Iglesia participaron en la violencia y fueron responsables de algunos de los crímenes más horribles. El Vaticano luego participó ofreciendo refugio y protección a aquellos que habían cometido estos genocidios. De hecho, la Iglesia Católica en su conjunto fue responsable de ir tan lejos como negar el genocidio y trivializar las atrocidades, protegiendo a muchas personas de la justicia. En 2017, el Papa Francisco emitió una declaración pública pidiendo perdón por el papel de la Iglesia en el genocidio y por la nación de Ruanda y aquellos que lamentan. Esto fue visto como una respuesta bastante débil que no fue lo suficientemente lejos. Antes de continuar, dele me gusta a este video. Presione el botón de suscripción y haga clic en la campana de notificaciones ahora mismo. Número 9. La necrópolis bajo el Vaticano. La palabra necrópolis significa ciudad de los muertos, y estos lugares se pueden encontrar en todo el mundo, generalmente bajo la ciudad moderna. Entonces, no debería ser una sorpresa que haya una necrópolis bajo el Vaticano. Después de todo, el Vaticano está ubicado en el corazón de Roma, una de las ciudades mejor conservadas del pasado antiguo, y realmente amaban una buena necrópolis en aquellos tiempos. Esta ciudad de los muertos en particular está ubicada bajo la Basílica de San Pedro. Es un lugar de enorme importancia histórica y es el lugar de descanso final de muchos papas. El cementerio en sí se remonta a la Roma antigua, pero solo sería descubierto en la década de 1940, cuando se realizaban trabajos de excavación en la zona. Está lleno de todo tipo de sarcófagos elegantes, momias y muchos artefactos de la era antigua, en particular reliquias del papado y de la Iglesia Católica en Roma. Número 8. El Vaticano posee una máquina del tiempo. Esta es un poco una leyenda urbana, una especie de invención basada en leyendas religiosas y en el Vaticano. El ultrasecreto cronovisor era supuestamente un dispositivo especial que permitía al usuario ver a través del tiempo. Ahora, si esto fuera una cosa genuina y legítima, parece que habría hecho una cantidad enorme de dinero en algún momento hasta ahora. Pero, ¿qué sé yo sobre inventos secretos del Vaticano? Según la historia,
el cronovisor fue inventado por un monje benedictino llamado Padre Pelino Ernetti. Dijo haber inventado el dispositivo y luego lo mantuvo en secreto hasta principios de los años 1960, cuando contó a un sacerdote del Vaticano llamado Padre François Brun sobre todo esto. Dijo que tuvo la asistencia de 12 científicos, incluyendo a un nazi, para desarrollarlo. Se dice que la máquina en sí fue creada a partir de antenas, rayos catódicos y diferentes metales que reciben señales de luz y sonido en diferentes longitudes de onda. La afirmación es que el cronovisor sería utilizado por el grupo de científicos para presenciar y documentar los eventos del pasado, incluida la crucifixión de Jesucristo. Dijeron, convenientemente para el Vaticano, que así validarían todas las enseñanzas de la Biblia, espiando a través de su máquina del tiempo visual. Ahora, no quiero ser aguafiestas, pero si realmente pudieras hacer eso, la mejor manera de probar esas cosas sería mostrarlo a más personas que solo a un grupo de científicos del Vaticano llamados Ciencia y un Nazi. Y, naturalmente, como lo usaron principalmente para confirmar sus propios prejuicios. ¿Cómo debería creer alguien fuera de ese círculo una palabra de eso? Parece un montón de tonterías, para ser honesto, pero, aún así, siguieron adelante y publicaron lo que afirmaban ser una foto de Jesús siendo crucificado. Es gracioso cómo se parece mucho a una pintura que representa la misma escena, o de hecho, como muchas personas han descubierto desde entonces, es en realidad una reproducción barata de una estatua de una iglesia en Italia. ¡Qué sorpresa! Número 7. El Vaticano lucró con el Holocausto. Como ya hemos aprendido hoy, el Vaticano estuvo definitivamente involucrado en algunas cosas sombrías cuando se trata de responsabilidad por y hasta la negación de atrocidades en la historia. Pero cuando se trata del Holocausto, el genocidio sistemático de 6 millones de judíos y muchas otras personas marginadas a manos de los nazis durante los años 30 y 40, el Vaticano parece no solo haber guardado silencio, sino que también puede haber lucrado durante todo el período de la Segunda Guerra Mundial e incluso hasta 1958. El Papa Pío XII fue el jefe de la Iglesia Católica durante todo el período de la guerra y el Holocausto, y el papel que desempeñó durante ese tiempo ha sido examinado de cerca por académicos desde entonces. Hay quienes apoyan al Papa y dicen que hizo esfuerzos por métodos diplomáticos para tratar de proteger a las víctimas de los nazis, y afirman que dirigió a la Iglesia para proporcionar ayuda, aunque discretamente, a los judíos y muchos otros durante ese tiempo. Sin embargo, también hay un fuerte argumento de que sus esfuerzos fueron completamente inadecuados y que sus métodos fueron excesivamente cautelosos, con algunos incluso diciendo que permaneció en silencio ante las atrocidades, con su deseo de permanecer neutral, superando cualquier verdadera moralidad. Además, también está el hecho muy incómodo de que había espías nazis dentro del Vaticano, y que al menos uno de ellos se cree que desarrolló un esquema en el cual el Vaticano invirtió dinero en compañías de seguros italianas, que tomaron los activos de los planes de seguro de vida de las personas judías asesinadas. El Vaticano no tenía la obligación de devolver nada de ese dinero, ya que eran inversores y no aseguradoras. Así que supuestamente se quedaron con todo, lucrando así con el Holocausto. Número 6. VatiLeaks. Este es el escándalo de VatiLeaks. Y parece que para un lugar con tantos secretos centenarios como el Vaticano, a veces también puede filtrarse como un colador. En 2012 se publicaría un libro lleno de secretos sobre el entonces Papa Benedicto XVI. El libro se basaba en un montón de documentos que fueron filtrados por el propio mayordomo del Papa. Las filtraciones expusieron todo tipo de corrupción, naturalmente, así como chantaje y luchas de poder en las profundidades del Vaticano. El libro reveló muchas verdades incómodas sobre una organización que durante mucho tiempo ha guardado sus secretos bajo 7 llaves,
causando vergüenza para el papado, e incluso reveló cartas confidenciales escritas por Benedicto a su secretario personal. Todo el escándalo reveló que el Vaticano está lleno de luchas internas y envidias, y está sujeto a todo tipo de comportamiento negativo, lo cual no es sorprendente, pero, aún así, causó un gran revuelo. Número 5. Ayudaron a criminales de guerra nazis. Bueno, ¿qué sabes? El Vaticano hizo algunas cosas muy sospechosas en su tiempo. Apenas puedo creerlo. En realidad sí puedo, porque parece perfectamente normal que se hayan metido en esto. Aquí está una historia del Vaticano participando en algo especialmente sospechoso en el período de posguerra. Después de muchas investigaciones exhaustivas, los historiadores descubrieron exactamente cuántos criminales de guerra nazis lograron escapar a la seguridad y evitar la justicia por sus crímenes. Usted debe declararse culpable o inocente, y parece que el Vaticano los ayudó. Adolf Eichmann, Josef Mengele y Klaus Barbie, algunos de los actores más nefastos en las atrocidades, todos lograron obtener documentación de viaje y escapar de Europa en los días siguientes al final de la guerra. Se descubrió que la Cruz Roja reconoció que, mientras ayudaba a los refugiados durante la crisis, también puede haber ayudado inadvertidamente a los nazis, ya que todo su sistema estaba completamente sobrecargado en ese momento. Pero el Vaticano se negó a comentar el hecho de que su asistencia a refugiados distribuyó identidades falsas para criminales de guerra, que incluyen a los mencionados asesinos en masa, y hay una creencia de que pueden haber estado conscientes de lo que estaban haciendo. Pero, como los archivos del Vaticano son privados, mantienen este secreto y los documentos que podrían aclarar esto ocultos tras puertas cerradas. Número 4. Jesús no existe. Miles de millones de personas aparentemente creen en Jesucristo, pero hay otros que no solo rechazan la idea del cristianismo, sino que realmente dudan de si incluso existió. Los estudiosos del Nuevo Testamento están bastante seguros de que fue una persona real, pero argumentan que incluso aquellos que no lo toleraban en ese momento reconocían que era real. Sin embargo, más allá de los escritos bíblicos, realmente no hay evidencia arqueológica definitiva de la existencia de Jesús. Pero, nuevamente, ni siquiera los arqueólogos esperarían que hubiera evidencia física restante para un hombre que, esencialmente, era un campesino hace 2 milenios. No dejar un rastro arqueológico no significa que una persona nunca haya existido. Pero solo hay escritos cristianos que registran algo sobre la vida y la muerte de Jesús. Estoy diciendo la verdad. Nadie puede ver el reino de Dios. Así que estos son parciales y realmente no ofrecen el cuadro completo en términos de hecho histórico. Hay menciones del hombre dentro de los escritos romanos y judíos y registros históricos que parecen corroborar algunos de los destinos y momentos. Pero además de eso, la evidencia es irregular o basada enteramente en escritos bíblicos. Sin embargo, hay evidencia de que probablemente existió. El resto es solo una cuestión de fe o falta de ella, supongo. Número 3. Los secretos de Fátima. El Vaticano, junto con la Iglesia Católica en general, es un gran fan de los milagros. Quiero decir, todos seríamos grandes fanáticos de milagros reales. Pero no sé usted, una estatua llorando sangre o algo así no parece un tipo especialmente útil de milagro para mí. Pero de todos modos, estamos en 1917, y esta serie de eventos que se conoció como el Milagro de Fátima o también el Milagro del Sol. Supuestamente, había una profecía de un grupo de niños pastores en Fátima, Portugal, y dijeron que la Virgen María aparecería en octubre de 1917 y estaría en el negocio de realizar milagros. Naturalmente, esto causaría un gran revuelo, y muchas personas finalmente comenzaron a informar todo tipo de eventos milagrosos. Testigos dijeron haber visto al sol bailando o zigzagueando en el cielo y haciendo un espectáculo de luces de colores. Estas cosas aparentemente continuaron durante unos 10 minutos y el obispo local rápidamente
inició una investigación y junto con un sacerdote quedó bastante convencido por estos informes de testigos presenciales. Eventualmente, el 13 de octubre de 1930, el milagro fue considerado digno de creencia y el culto a Nuestra Señora de Fátima fue permitido por la Iglesia Católica. Por supuesto, existe la posibilidad muy pequeña de que las personas que miraban al sol durante tanto tiempo estuvieran viendo cosas que eran el resultado de manchas solares. Pero ¿quién podría decir? Número 2. La profecía de San Malaquías. En el último siglo XI hubo un arzobispo que se convirtió en santo. Este es San Malaquías, a quien se le atribuyen varios milagros, así como la llamada profecía de los papas, que desde entonces ha sido un poco desacreditada. Aunque se considera apócrifa, la profecía de los papas es lo que más llamó la atención en relación con el viejo San Malaquías. Esta fue una visión que supuestamente tuvo, en la que vio que solo habría otros 112 papas antes del fin del mundo o del último juicio. Pero nadie realmente cree en eso ahora, así que eso es todo. Y en primera, los archivos del Vaticano. Estos archivos son donde se mantienen todos los actos que son formalmente declarados por el Vaticano. Básicamente, son todas las leyes escritas, declaraciones y similares que el Papa y sus amigos hacen y han hecho a lo largo de la historia de la Iglesia Católica. Es una vasta colección que se estima ocupa 53.000 estantes. Los archivos secretos son propiedad del propio Papa hasta su muerte, y luego se entregan a su sucesor, junto con todos los documentos sagrados. Los archivos del Vaticano también contienen papeles relacionados con las cuentas del Estado y correspondencia también. Todo esto parece muy misterioso con todo su secreto y tal, pero la mayoría de las cosas en el archivo probablemente sean realmente muy aburridas, como documentos burocráticos sobre la vasta riqueza del Vaticano. La razón por la cual es secreto es realmente solo debido al hecho de que casi nadie tiene acceso a él. Los académicos pueden solicitar acceso muy limitado a algunos documentos más históricos, pero en su mayor parte se mantienen fuera del alcance, presumiblemente también fuera del alcance del fisco. Bueno, eso es todo desde los pasillos sombríos del poder católico por hoy. Cuéntame qué opinas en la sección de comentarios a continuación. No dejes de revisar las otras cosas geniales que aparecen en la pantalla y nos vemos la próxima vez.